El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:33. Dejemos el tema de la Defensoría del Pueblo y hablemos de las vacunas VIP, que ya nadie se acuerda. Ya, porque como somos tan coyunturales, ya nos olvidamos que hubo un grupo de gente que se saltó la fila con la complicidad del gobierno anterior. Nos vieron la cara con el tema de la vacunación VIP, pero también entendemos que hubo algunas injusticias, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Porque en estas horas, extrañamente, no se ha hecho tan viral el tema de los resultados de un examen de la Contraloría General del Estado sobre los vacunados VIP y el precio de las vacunas. Hay un documento que salió en estos días de la Contraloría General del Estado que habla de las vacunas VIP de la fase 0 y dice, en la parte que va a ser materia de la entrevista que vamos a iniciar, en el Hospital Carlos Andrade Marín se autorizó la vacunación de 2 personas que no formaban parte del personal sanitario de primera línea. Se autorizó la vacunación de 2 personas que no formaban parte del personal sanitario de primera línea. Estas dosis fueron aplicadas al personal administrativo del área de comunicación social y de la unidad técnica de salud de personal. Esta parte es la que vamos a abordar, pero antes saludo a Santo Domingo. Ya estamos conectados con nuestro canal Majestad Televisión, gracias al doctor Benji Bajaña, que me alerta que ya estamos conectados con Majestad Televisión. Un abrazo a la audiencia en Santo Domingo. Karina Añasco está con nosotros. Ella fue directora de comunicación social del Hospital Carlos Andrade Marín. Fue despedida luego de que se develó que había sido vacunada. Creo que luego de este informe será importante escucharla, porque su posición y ella mismo estuvo en el ojo del huracán en ese momento. ¿Cómo le va, Karina? Bienvenida. Fabricio, qué gusto, muy buenos días y qué importante estar en esta mañana junto a ustedes. Mi saludo a toda la audiencia del país y del mundo, que a esta hora ya están conectados para saber lo que ocurre en el país a través de este espacio informativo. Buenos días con todos. Gracias, Karina. A ver, pregunta directa. ¿Usted se saltó la fila, se vacunó privilegiadamente o qué pasó? Y le hago esta pregunta a partir justamente de este informe de la Contraloría. ¿Qué mismo pasó con usted? Bueno, Fabricio, yo creo que a través de también el informe de la Contraloría queda demostrado que las cosas fueron tal y como las mencioné desde el inicio. O sea, partimos desde que hubo una disposición para poderlo hacer. Jamás lo hice arbitrariamente, como lo mencionaban en las redes sociales autoridades de ese momento, ni tampoco lo solicité y ni siquiera lo había pedido haberlo podido realizar. Le comento un poco el contexto de cómo se suscitó y que también ya lo he dicho anteriormente, meses atrás, desde cuando, como usted dice, estuve en el ojo del huracán, tratando desde mi vereda, con mi verdad, de darles a conocer cómo se dieron las cosas, pero por supuesto fue más creíble el tema de la denuncia escandalosa. Mire, estábamos en el hospital, por supuesto, laborando en el tema de que llegaban las vacunas para el personal del hospital y nos hacen llenar un enlace a todos quienes somos parte del hospital y que estamos en alto riesgo por estar, por supuesto, con pacientes COVID a diario, porque trabajábamos de manera presencial en el hospital más grande del país, que es el Carlos Andrade Marín, hospital de especialidad, donde usted sabe que se atendió a la mayor parte de personas contagiadas del país, estuvieron en este hospital. Nos hacen llenar este enlace 2 días antes de que se dé la vacunación en el sitio, lleno todos mis datos, como lo hizo todos los funcionarios de ahí, pongo toda dónde trabajo, cuál es mi situación, todo ello. Llega un correo a mi correo personal y me dice que agradecen por aceptar la vacuna. Perfecto. Hasta ahí nos llega todo este enlace. A algunos de mis compañeros les relato esto para que tengan conocimiento de que no a todos les llegó este agradecimiento por aceptar la vacuna, la dosis. Acepto, me llega esto que agradecen por aceptar, porque parte de llenar este enlace era de que coloquemos, por supuesto, ahí que pongamos si habíamos tenido COVID, alergias, si estábamos en riesgo, cuál era nuestra situación laboral en el hospital, nuestras actividades, todo esto fue llenado. Siguiente paso es que a algunos no les llegó, pero a mí me agradecen por aceptar la vacuna. Luego viene el día de la vacunación. Perdón que le interrumpa. ¿Usted aceptó en el enlace, aceptó que le vacunen?
Acepté la vacunación, por supuesto, Porque... pero en el enlace que envía el Ministerio de Salud Pública hacia el hospital y que nos hacen llegar a nosotros. Ya, correcto. Entonces me piden los datos y al final ponen aceptar. Ellos, como les digo, me dicen que estoy apta para recibir la vacuna y me agradecen por aceptar esta vacuna. A través de un correo que yo lo he mostrado en algunos medios de comunicación y que ha sido, por supuesto, la base también para mi defensa cuando me llamaron a ser testigo, porque fui testigo de lo que se suscitó en estos momentos. Luego de ello, el siguiente paso fue ya el día de la vacunación. Estuve acompañando a mi autoridad, como lo hacía en toda instancia, en todo momento, en el ámbito de comunicación, incluso con algunos medios nacionales les abrimos las puertas para que puedan grabar. Ellos estuvieron conmigo todo el tiempo, hasta el final de la jornada, Fabricio. Hasta el final de la jornada, que ya decían que faltaban algunas personas que no habían llegado del listado en el lugar, porque no fue en el hospital la vacunación, esto dejémoslo claro. Algunas personas mencionaban que habiendo tanto médico en el hospital, porque quizá la dosis que sobraba no se la colocaron a un médico. La vacunación no fue en el hospital, fue a varias cuadras del hospital. O sea, fue en otro local. Fue en otro local, por supuesto. Cercano al hospital. Algunas cuadras, Fabricio, ¿Ya? Pero no fue en el hospital. Ya, allá se habían trasladado las brigadas de vacunación y a ese lugar debían acudir las personas que estaban en la lista de vacunación. Exacto, quienes habían contactado ya previamente para que puedan ir a la vacunación. Algunos no llegaron, como le digo, y se suscitó en el momento que habían sobrantes de dosis. Incluso le llamaron al jefe de emergencia de ese momento. Él llevó a algunas personas para cubrir el backup de las personas que estaban en el listado, y entonces luego de ello me dice a mí, se acerca ante mí el conductor, me dice, le llama al señor gerente, que era la persona que autorizaba en ese momento. Me acerco porque estaba con mucha gente, no estaba sola, incluso estaba el canal TC Televisión cerca, y me sugiere y me dice, mire, ¿sabe qué? Usted se va a colocar la dosis. Y acuérdese que era la fase prueba, la fase 0, donde también, por supuesto, había el miedo, había toda esta situación, pero ellos mencionaron que la dosis ya estaba fuera y que no podía desperdiciarse el producto. Esto fue lo que nos mencionaron en el lugar. Y nos disponen, hay una disposición, hay fotografías de que hice un proceso para ello. Que hice la fila, por supuesto, luego el registro, cuando yo indico mi credencial y a la persona del Ministerio de Salud Pública le indico en qué trabajo, en mi credencial decía todos mis datos. Ella revisa, el siguiente paso es la toma de signos. En la toma de signos me vuelven a preguntar cuáles son mis actividades, qué es lo que me dedico, si ya llené el formulario, así es, ya lo llené, aquí está, estoy de comunicación, vuelvo, les indico la credencial. Siguiente paso del proceso es la vacunación, donde me acompañaban las autoridades de la entidad. O sea, nunca estuve sola, había mucha gente en el lugar, Pasa la vacunación y luego, por supuesto, pasamos ya al siguiente paso, donde ya estamos en observación luego de la vacunación, que gracias a Dios no hubo ningún efecto. Pasamos y me acompañaron hasta el final de toda la jornada. Agradecida yo porque, por supuesto, como ciudadana y hay que ver el tema de que somos seres humanos y sentíamos el temor, ¿no? De lo que fuera a suceder, porque como le digo, era una fase de prueba, no sabíamos si esta vacuna iba a funcionar, nos iba a causar algún pero a usted le pidieron que se ponga en la fila. A usted le pidieron que se ponga en la fila. A mí me dispusieron en ese momento que me coloque junto al conductor y que ponga, y como le digo, estuve última en la fila. Estuve última en el proceso del momento de la vacunación. Nunca lo solicité yo y nunca fue arbitrario, como lo mencionó el presidente Guate en ese momento. Ya, correcto. Usted esa parte es importante. Usted se pone en la fila porque le piden que se ponga. Las autoridades del hospital le piden que se ponga. Así es. No es que usted, abusando de su condición de directora de comunicación social del HCAN, se pone en la fila porque quiso. No, es imposible, Fabricio, que lo pueda hacer, y mucho menos en un proceso donde personas de comunicación social no manejaban este tipo de procesos ni los listados. O sea, nosotros no éramos los encargados de aquello. En caso de que esto hubiera sido arbitrario, como lo mencionaba el presidente Walter, que para mí fueron apreciaciones aceleradas, muy aceleradas y fuera de contexto, porque sin investigación previa, Fabricio, uno no puede saltar y creer en la denuncia escandalosa y decir en las redes sociales, sí, es verdad, no pasó, no estuvo, y de la noche a la mañana destituirlo a alguien por Twitter. O sea, es algo que las autoridades deberían manejarlo muy tinosamente. Por Twitter, decirle a una persona que no le habían llamado, no habían preguntado y que no habían dicho qué pasó, qué fue lo que ocurrió en el lugar. O sea,
Lo hacen 2 días después, ya que el presidente coge, destituye. Ahí sí preguntan, cuéntanos cómo fue lo que sucedió. Ya no había marcha atrás, ¿no? Ya el daño estaba hecho, ya era latente en las redes sociales, cómo la gente creyó en toda esa denuncia escandalosa, y cómo lo manejaron al tema y cómo pueden dañar la honra de un ser humano y la carrera de una persona que simplemente está trabajando. Yo no estaba haciendo el momento ellos eran quienes manejaban todo. El momento que a usted le dicen que se ponga en la fila para vacunarse, ¿no había otro médico, no había otra persona del personal de primera línea del HCAN, no había nadie más que probablemente necesitaba o precisaba con mayor urgencia la vacuna? Fabricio, supongo que ese análisis es quienes lo debieron haber hecho, es quienes estaban encargados de este proceso. Como le digo a usted, ahorita el conductor fue también la persona que le dijeron, ¿sabe qué? Usted colóquese en la fila para que pueda ser vacunado. Entonces, al estar en el sitio, por supuesto, no había más gente porque ya era el final de la jornada y es donde nos disponen a nosotros, basados en que por supuesto, nosotros estábamos en el lugar y ellos decían que esto iba a sobrar. Yo le menciono esto porque hubieron personas también que pueden atestiguar lo que yo le estoy diciendo. Hubieron medios de comunicación. Estuvo, por ejemplo, el compañero Juan Pablo Ruiz de TC Televisión. Él estuvo en el lugar de los hechos conmigo hasta el final de la jornada. Sí, Juan Pablo está en sintonía justamente, y él me menciona lo siguiente: cuando el gerente del hospital, que minutos antes le había dado una entrevista, le dijo a la gente de comunicación que se pongan a la fila. Juan Pablo dice, pensó que era una broma. Sorpresa que después de unas 2 horas que yo regreso al canal veo que está en redes el tema de la vacuna y el escándalo de su vacunación, Karina. Pero eso me confirma justamente Juan Pablo Ruiz, que es periodista de TC Televisión. Así es que él estuvo conmigo precisamente hasta el final de la jornada. Yo de verdad lo tomé con sorpresa y como él lo dice, él estuvo conmigo en toda instancia, él lo tomé como una broma. Entonces, por supuesto, dije, bueno, y me disponen, colóquese por favor para que esto se ponga. Oiga, yo admiro y respeto la labor de los médicos. Lo que ellos hacen realmente es la mano de Dios en la tierra, y lo que ellos han vivido en esta pandemia merece no el respeto mío, sino de toda la población, de todo el mundo. Entonces yo jamás quisiera hacer pensar a la gente que yo he dejado a alguien sin la vacuna o he solicitado que lo dejen afuera a alguien para que me puedan colocar a mí, peor, de manera arbitraria, cuando no tenía ni siquiera la potestad de poderlo hacer, Fabricio. Habían autoridades en el lugar. Si hubiera ocurrido en un caso omiso, que no ocurrió porque me lo solicitaron, como ya lo expliqué y queda demostrado en este examen de la Contraloría que lo ha realizado, si hubiera sido así el caso, ¿por qué la gente que manejaba el proceso no dijo no puede vacunarse? O sea, no lo vamos a hacer, así lo diga quien lo diga, no lo vamos a hacer, porque tenemos disposiciones de que las personas de primera línea son tales, pero ellos manejan el discurso del personal de salud, Fabricio, de que por supuesto éramos personal de salud todos quienes estábamos trabajando y laborando en un hospital 24/7, forma laboral, desde el camillero, desde la persona de limpieza, todos formamos parte del personal de salud. Pero por ejemplo, estar en un hospital también es un tema de alto riesgo. Sí, de acuerdo, pero claro, hay riesgos y riesgos. Una cosa es el personal administrativo y otra los médicos que están en la primera línea, y me parece que esa es la principal crítica que surgió a partir de que se develó esto, pero usted nos aclara que le ordenaron que se ponga para que no se desperdicie la vacuna. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué si usted recibió esa orden, ya esa disposición de que se pongan allí en la fila para que reciban la vacuna, para que no se desperdicien las dosis que había que utilizarlas, ¿por qué resulta que las autoridades no dijeron eso y resulta que el propio entonces presidente del Consejo Directivo del IES criticó públicamente su proceder, Karina? Fabricio, yo creo que la manera más fácil de que, como lo manejaron en Twitter, ¿no? De escuchar una denuncia escandalosa, de ser el momento propicio para ellos quizá lavarse las manos y darse un baño de pureza en ese momento, fue lo que a ellos incluso les benefició. Porque usted ve que el presidente salió de ser el director, el presidente del consejo, a ir de secretario del presidente de la República. Entonces, también él se manejó mucho por el tema de Twitter, que yo, en autoridades y manejándonos en el tema de relaciones públicas, es desatinado. Uno no puede tomar decisiones a través de Twitter, o sea, ni a través de ninguna red social.
Pienso que eso generó incluso el punto donde la población fue más sensible y dijo, por supuesto, o sea, la están destituyendo, ella fue arbitraria. Y él lo mencionó muchas veces, dijo, fue arbitraria, salió a los medios de comunicación. Y yo, como le digo, desde mi vereda, con mi verdad, en tan magnos y grandes medios de comunicación, ¿cómo me defendía sola con mi verdad? Karina, o sea, era imposible. Karina, y con esto termino. ¿Usted por qué no se negó? ¿Usted por qué accedió? ¿Por qué no se negó? Uno. Y dos, ¿le pusieron al final la segunda dosis o no? Sí, Fabricio, me lo colocaron a la segunda dosis. Correcto. ¿Y por qué no se negó? Fabricio, no me negué porque, como le digo, manejaron este discurso de que a mi correo ya había llegado un documento donde me agradecían por la dosis y porque me decían, por supuesto, eres también personal de salud. Tú estás también entrando a áreas críticas porque nuestro trabajo es ese y lo hemos comprobado ya ahora, de que, bueno, en la función pública los lineamientos obedecen a temas de disposiciones del nivel jerárquico, que es lo que nosotros como funcionarios aceptamos, asumimos y lo hacemos. ¿Y qué ocurre? O sea, ahí no es que a María se le puede ocurrir disponer, deme un biológico y yo me lo voy a colocar. No, ahí ocurre que existió una orden previa para que me la pueda colocar. Me manejaron el discurso de que era personal de salud, como le digo, usted ya ve que manejamos un tema muy fuerte, el tema de hacer comunicación en los hospitales, ya lo vemos y me solidarizo aprovechando el espacio con Hernán Higuera, que está pasando por un momento muy duro, muy crítico, él, su familia, el canal, y vemos reflejado que el hacer comunicación en territorio, mire, lo hizo en este hospital y él hizo un reportaje que tocó la sensibilidad de la gente. Y nosotros a diario manejábamos esta información, la emitíamos a los medios nacionales, se la entregábamos a esta información para que la puedan difundir. ¿Cuál era la situación del hospital en esos momentos críticos de la pandemia? Entonces, mi pensamiento, Fabricio, en ese momento era pensar que quizá estaban conmigo haciendo un análisis de todo lo que conllevaba hacer este trabajo y acompañar a la autoridad a cada sitio y a cada espacio crítico que iba. Entonces, usted lo ve desde esa perspectiva y como ciudadano, como ser humano, usted también tiene temor de poderse contagiar. Yo soy madre soltera, entonces soy sola. Tengo miedo, por supuesto, de contagiar a un hijo de 10 años que está solo conmigo. Entonces, imagínese, si a usted en ese sitio, y lo que me decía Juan Pablo es cierto, estaba en el sitio y él justamente me dice, Cari, si a mí me lo proponen, oye, en tu condición de que estás más expuesta que el resto, yo lo acepto. Entonces, es lo que se manejó en ese momento, Fabricio. Correcto. Entonces, no era una cosa de que también podía decir no o sí a un momento de salvar mi vida. Correcto, Karina. Yo le agradezco por haber atendido esta entrevista para escuchar su verdad, su postura en torno a este tema vinculado a la vacunación VIP. Creo que es importante que la opinión pública también tenga su propia valoración sobre las expresiones que usted acaba de señalar. Gracias por el tiempo, Karina. Que tenga una buena mañana. Gracias, Fabricio, una buena mañana y qué bueno que estar en este espacio. La verdad sale tarde, pero bueno, siempre sale a la luz. Muchas gracias. Qué grato estar con ustedes. Muy amable. Gracias a Karina Añasco, exdirectora del Hospital Carlos Andrade Marín, que fue despedida luego de que se vacunó. Nos ha explicado cómo se vacunó, el contexto de la vacuna y por qué se vacunó. Cada uno de ustedes seguramente tendrán su propia valoración en torno a este tema. 7:50 en A Primera Hora.